Vamos a leer un pasaje de Hebreos para la escritura bíblica, Hebreos 13, y yo voy a leer los primeros dos versículos en Hebreos 13. Let mutual love continue. Do not neglect to show hospitality to strangers, for by doing that, some have entertained angels without knowing it. The word of the Lord. La palabra de Dios sea con nosotros. Scripture La palabra in the New Testament often refers to en el Nuevo Testamento muchas veces se refiere a versículos del Viejo Testamento y a veces no sabemos if you're not aware de qué están hablando scripture works, you don't really notice it. And y a veces no nos damos cuenta. Pero los versículos de esta mañana es uno de esos versículos. angels, Están hablando de que algunas personas it is a reference to several se han referido a los ángeles. Porque habla de en el Viejo Testamento, cuando las personas entertained angels. conocieron a ángeles y no sabían que estos seres humanos, seres eran ángeles. In particular, Un pasaje iconic que es icónico, joke there that the writer to the Hebrews refers to, and that is in the book of Genesis, cuando en Génesis, Abraham cuando Abraham le da, three men who come to him. le da hospitalidad a tres hombres que vienen a visitarlo. En esa historia, Abraham está fuera de su casa. Hace mucho calor en el día, la lejanía. Él ve tres extranjeros que vienen caminando hacia él, personas que él no conoce. Y en su tradición, la hospitalidad era muy importante. Si estás eh, eh, caminando en el día, cuando hay mucho calor y no hay muchos árboles en ese tiempo, y no hay agua tampoco, la hospitalidad es algo de la vida y la muerte. En la tradición de su gente, de Abraham, hay una obligación que él tenía que hacer para que él tenía que enseñarle la hospitalidad a las personas que eran extranjeros para él. Y muchas personas que han visto eso, y Talasha describió algún tipo de hospitalidad cuando ella estaba visitando a Suiza, es las personas te van a brindar lo mejor que ellos tienen. Y esto fue lo que Abraham hizo. Él le ofreció lo mejor que él tenía. Él le ofreció lo mejor. Ahora, en la tradición cristiana, a veces estas tres personas, esas tres, se entienden como la Trinidad, que representan la Trinidad. Estamos pensando, a lo mejor sería que las personas pensaban en eso en el Génesis. No, a lo mejor no. Y a lo mejor así no es como la Biblia funciona. Nosotros, ¿verdad? Tratamos de explicarlo más como si fuera una serie de eventos, pero no sabemos exactamente si era, pero a lo mejor no. Hay un misterio ahí. Es como algo que está ambiguo. Claramente, estas no fueron personas ordinarias. Claramente eran ángeles, a lo mejor. Pero quién sabe. Y habían tres personas. ¿Qué quiere decir eso? Entonces los cristianos, claro, ven la ambigüedad en eso y reflejan y piensan y contemplan y piensan mucho sobre esto. No es que estemos explicando cómo es que, pero sí hay una parte de meditación, meditar sobre él y pensar mucho en eso. Una de las formas que los cristianos han hecho esto es que han hablado acerca de la iconografía o de lo que quiere decir esto, esos ángeles. Y lo más famoso es de este mismo pasaje. Es la Trinidad. Es es como algo, como una obra de arte, un icono de la Trinidad que existe. Yo aprendí acerca de los iconos de alguien en el seminario. Fue Mary Boyer.
Yo no pensé en esto y yo no pensé, pero Mary me enseñó que a lo mejor había algo en los iconos. Y yo empecé a pensar acerca de los iconos, estas obras de artes que son muy bonitos. Y tengo que a lo mejor ustedes no lo pueden ver, porque lo voy a dejar acá. Y después del servicio ustedes lo pueden mirar. Pero la forma que los iconos funcionan es que no los tratamos como algo como el Grand Canyon, sino que miramos y no es eso, lo miramos y pensamos en él. No solamente una vez, sino que también lo miramos muchas veces y pensamos y reflejamos, y no solamente lo que quiere decir, sino que también nos habla y es más allá de las palabras. Yo tengo esto en mi oficina y lo veo donde al frente de mi escritorio, donde lo puedo ver, y a veces lo miro, pienso en él, lo reflejo en él, lo contemplo. La, la, la Trinidad y la significancia, el significado de la Trinidad en nuestra vida. La hospitalidad es una de las cosas que pensamos cuando pensamos en la hospitalidad. Y la hospitalidad es un tema en el tema de la hospitalidad. ¿Qué quiere decir la hospitalidad? Pensamos cuando unas personas vienen a visitarnos, pero también puede ser un poco más amplia, especialmente desde un punto de vista espiritual o teológico. Cuando hablamos de la hospitalidad, hablamos de dar de nuestros recursos para el bien de otras personas. Es más amplia el conocimiento de esta palabra. Podemos, por ejemplo, pensar en la hospitalidad como un hospital, con un hospicio, un sitio donde te cuidan. Estaba leyendo un libro esta semana de la plaga de los 1400, hace tiempo, en Europa. Una de las cosas de esta plaga era que muchas personas morían que no debían haber muerto, pero era porque las personas no les cuidaron, no lo básico, sino algo básico, alguien que le diera agua o que lo limpiara cuando todo estaba sucio, y entonces pues se infectaban y morían porque no había nadie que lo ayudara. Y me recordó de de muchos cristianos en el área temprano de la iglesia, porque los cristianos ayudaban a las personas que estaban enfermos. Y las personas que estaban alrededor de los cristianos tenían un beneficio porque los cristianos los ayudaban y les daban el cuidado básico. Aunque era en otro sitio, era la hospitalidad. Ellos ayudaban. Hay muchas formas de pensar en esa palabra de la hospitalidad, de cómo funciona. Yo voy a poner esto aquí para que después ustedes lo puedan mirar. Después de el servicio, pues van a poder mirar este icono. Y los invito a todos a mirar este icono. Y si quieren hacer una cita para tomarlo prestado, también lo pueden hacer. Les invito. Los menonitas son muy excelentes. Esto es uno de nuestros dones que tenemos de tener la hospitalidad. Es muy parte de nuestra tradición de anabaptista. Cuando pensamos en qué quiere decir una persona anabaptista, es allí. La hospitalidad es muy, muy importante. Yo y Beth estábamos visitando a su papá, al papá de ella, y estábamos con ella, con el papá, y había un dibujo de Emma Schrock, y era de cuando estaban haciendo
un, una granja y era una obra de arte y habían los caballos y los coches y muchas personas haciendo una granja, un techo. Nosotros todos sabemos que que crear una granja es algo icónico, que es como comunitario, que habla de la hospitalidad, de compartir los recursos que todos tenemos en una comunidad. David Myers, un, era un menonita, un pastor que trabajó para FEMA, y él también estuvo aquí y nos dijo el cuento de cuando él trabajó en FEMA, que uno de sus supervisores, que quiere decir encuentren a todos esos menonitas que están disponibles, porque dice algo acerca de los menonitas, que somos buenos y somos conocidos por ser hospitalarios, y es algo bueno. Me recuerda también a la historia, y les he contado esto anteriormente, que es un cuento acerca de las Milt Grafman, que estuvo en la iglesia donde yo estuve, fui menonita en el 2003, el 2008, hace 15 años. Pero a él le encantaba contar acerca de trabajar con el grupo que ayuda, menonita, que ayuda a los desastres, a las personas que tienen desastres. Y él decía en su voz alta y bonita, de ir a un sitio donde hubo un huracán en la costa, y las personas allí les preguntaban, ¿por qué tú vienes aquí a ayudarnos después de un huracán? Y él hablaba después de una pausa en ese punto, y él decía, porque ustedes son nuestros hermanos. Por eso, ustedes son nuestros hermanos. Yo estaba pensando en eso esta semana porque estaba pensando acerca de la Trinidad, porque incluí esto como otro de los cuentos que tienen que ver con la meditación. Y a lo mejor ustedes ya han oído este cuento, así que perdónenme. Pero ese es un cuento que habla esa misma. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué ayudar? Es una historia de Pachomius y cómo Pachomius se convirtió. Es alguien que vivía en el área, él era de la iglesia hace tiempo. Y lo pusieron en Egipto y lo hicieron ser un soldado, el grupo romano. Lo llevaron a un sitio, a un pueblo, y lo convirtieron en soldado alejado de su familia, y él estaba básicamente en la cárcel y lo esforzaron a ser un soldado. Y estas personas llegaron y le ofrecieron a hospitalidad. Fueron a la prisión y les dieron comida y cuido y confort y ayudar. Y Pachomius estaba como sorprendido. ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué ellos están enseñando tanta hospitalidad a extranjeros completos? Porque ellos son cristianos, le dijeron los prisioneros que estaban con ellos. Ellos hacen esto porque ellos hacen esto para su Dios del cielo. Cuando yo leí esto, yo pensé, wow, esto es diferente completamente. ¿Por qué lo hacen? Por la razón por el Dios del cielo. La hospitalidad lo hacemos porque Cristo nos dice que tiene que hacer, por hacer que el mundo sea un mundo mejor, porque entonces la iglesia también va a ser una iglesia mejor. Queremos que el mundo sea un sitio más alegre, más bueno. Pero la respuesta no fue ninguna de esas cosas. No fue porque querían que la iglesia creciera, sino que
se hace porque lo estamos haciendo que refleje el Dios, que refleja al Dios del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Porque por la causa, ¿por qué? Por Dios, que el Dios que está en el cielo, celestial, el Dios celestial. Pero la razón que la gente hace esto es una clase de oración. For the sake of the God of heaven. That we do hospitality as a way to pray, as a kind of icon. Hacemos esto para una forma viviente de, de una forma de hospitalidad que vive. Una hospitalidad viviente. Cuando yo estuve en las Filipinas, Beth me enviaban estos cassettes. ¿Ustedes recuerdan de los tapes las cintas de cassettes? Ella me enviaba estas cintas y yo las escuchaba mucho y vez tras vez. Y ella me envió uno y me va a hacer un poco emocional acerca de su familia cantando. Una de las canciones que ellos cantaron una vez, yo tengo lazos en mi corazón contigo, Señor. Esa canción me puso muy emocional porque es uno de mis favoritos. I don't know about you, but it's a favorite. It's a favorite hymn of Es un himno favorito mío. Yo tengo lazos en mi corazón que están amarrados con Cristo en su amor por mí. Y yo creo que esto es lo que nos ayuda a mostrar esa clase de hospitalidad. Nosotros con lazos unimos nuestros corazones a Dios. Nosotros llegamos a ser parte del misterio de la hospitalidad de la Trinidad Santa. La hospitalidad que es parte del carácter de Dios. Y cuando brindamos la hospitalidad a otras personas, nos unimos con lazos a Dios. Y en esa forma de unirnos con lazos a Dios, con la persona lejana y la persona cercana, llegamos a ser parte de Dios. Una forma viviente, un ícono viviente. Y sin la hospitalidad, que es parte del carácter de Dios, no hay creación, porque la creación está tejida en la fábrica de la creación. Y cuando mostramos la hospitalidad, con eso resonamos con de la forma que las cosas verdaderamente deben ser. Estamos unidos al Creador, unidos al misterio de la Trinidad. Hay una tradición y cantamos acerca de esto también. En algunas tradiciones somos parte de Dios. Cristo es nuestra persona que viene a visitarnos. Parte de la historia no es que damos la hospitalidad, sino que recibimos la hospitalidad. Y cuando nosotros unimos nuestros corazones a Dios, lo hacemos no solamente en un acto de compartir hospitalidad con las personas, nuestros vecinos, sino también de dar lo que Cristo nos da. Vamos a ser como Cristo y dar la hospitalidad. Vamos a ir al Voices Together 556. Yo me ato a ti, Señor, mi corazón a ti.